gracia y misericordia de Dios para un pueblo elegido. Nosotros fuimos escogidos también. Y si hay algo que la gente procura es tener tranquilidad, ¿verdad? No tener problemas ni conflictos con nadie, tener paz, lo que llamamos paz, ¿verdad? Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, específicamente en el verso 14, se refiere a eso. El Señor dice, seguid la paz con todos. Y cuando nos referimos a esa paz, nos referimos a esa paz que solo Dios da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si no fuera así, llevársela bien con todo, no, sería un imposible, ¿no? La única que hace posible y procurar esa paz entre todos, hasta con nuestros vecinos, no solamente con nuestros hermanos, sino con todos. La debemos seguir. Es tan útil, ¿verdad? Tan anhelada, tan apreciada esa paz y tan necesaria para muchos. Pero el verso también dice algo muy importante, importantísimo diría yo, y dice, y seguir la santidad, de lo cual podemos estar casi seguros que todos los aquí presentes es algo así como que pasado de moda, es una realidad que de pronto es inalcanzable, es algo que tú ni siquiera puedes apreciar de ti mismo, ni puedes apreciar en el que tienes a tu lado. No puedes palparlo, incluso suena tan inalcanzable que tú ni siquiera lo pudieras tener en cuenta que es un regalo del mismo Dios. Un regalo que lo puedes necesitar y luego, ¿verdad?, así vivirlo y experimentarlo. Más sencillo, la santidad a muchos tal vez es algo innecesario, y en lo más cierto de todos los casos dirían o pensarían ustedes, eso es para los ancianos, eso es para los pastores, eso es tal vez, sin ofender a nadie, para los santurrones de la iglesia, o para los más universales, los apostólicos, los romanos, pudiéramos pensar que la santidad es nada más para el Papa. Pero déjenme decirles que sin esa santidad nadie podrá ver a Dios. Así que yo creo que es algo sumamente importantísimo. Pero tengamos paz, mis hermanos, que no cunda el pánico, porque realmente hay un Dios que es santo, verdaderamente y 3 veces santo, que nos ha llamado a santidad. Y hemos sido llamados a una esperanza viva y a la santidad como resultado de nuestra herencia futura. Eso lo debemos tener en cuenta. Hemos sido llamados a santidad como un regalo que tenemos por herencia. Solo debemos perseverar en ello porque tenemos ese llamado. Y de ahí el título del mensaje del día de hoy: un llamado a la santidad. Tenemos un llamado a la santidad. Y dos de las enseñanzas que pudiéramos realmente alcanzar a escuchar y meditar en el transitar de meditar esta palabra, realmente es tener en cuenta que la santidad es el resultado de una esperanza, de una herencia que hemos recibido para la eternidad. La santidad es una herencia que recibimos. Y la segunda enseñanza sería que debemos perseverar en esta esperanza. Debemos perseverar en esta esperanza. Debemos tener la esperanza y la firme convicción que así para ellos hemos sido llamados a santidad. Y con eso yo les invito
que puedan abrir su Biblia. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y estamos invitados en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del verso 13 al 16. Verso 13 al 16. Yo leo en Reina Valera 60. Dice así la palabra en esta porción: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y en el verso 13, así como comienza esta porción, comienza por un por tanto. Y este por tanto es un conector de párrafo para dar sentido y orden a esa carta, a ese manuscrito. Cuando se está leyendo algo, tú estás escribiendo y estás ordenando una serie de ideas, tú usas varios conectores como son así, entonces, por lo tanto. Por tanto, hace la conexión de que varios aspectos ya tratados en la carta ahora deben tener acciones como resultado de algo que se viene tratando, algo que se te viene hablando. Y yo voy a poner un ejemplo más claro acá en la iglesia. Si nosotros quisiéramos dar por sentado y hacer un registro de lo que hoy estamos haciendo acá, comenzaríamos escribiendo: yo, los aquí presentes, nosotros reunidos en esta mañana del domingo 19 de junio, ¿verdad? Nos hemos congregado en honor y honra a nuestro Dios y Padre, y después colocaríamos: por tanto, nos dispusimos a orar, a alabar, a exaltar al Señor y darle gloria, ¿verdad? Aquí este por tanto, como lo dice el verso 13, es la misma idea. En consecuencia debería marcar una serie de acciones en lo adelante, una serie de objetivos específicos como resultado de los hechos portentosos y gloriosos del Señor antes declarado. Y esto nos ayudará a ver, a escuchar, a oír, e incluso involucrarnos e incluirnos en el propósito de la carta. Sí, hermano. Vamos a ver. Inevitablemente debemos considerar resumir lo anterior a este por tanto. Para llegar a este por tanto deberíamos resumir o refrescar, y qué bueno que hay muchos invitados que pudieran así escuchar, porque lo que atrás observábamos era una serie de evidencias teológicas. Estábamos hablando del conocimiento de Dios, como lo son la elección, la presencia de Dios, la regeneración, la esperanza viva y la preservación de nuestra salvación. Y esto no es cualquier cosa, hermano. Y permítanme explicarles, porque no solo es la veracidad del autor de lo que se está hablando aquí en esta carta, sino lo que ha dicho y mostrado el autor de sí mismo. Y lo que haría de personas, ¿sabe? Comunes, personas débiles, personas en aflicción. Sí, hermano, pero de una manera franca y significativamente elegidas por Él. Escogidas y elegidas por Él.
Pero sí se escucha allá atrás, sí se estaba escuchando. Y allá está una de las doctrinas del conocimiento del único Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, entonces estamos hablando de la teología de su elección. En una de las traducciones textuales del original, dice a los elegidos. Se refiere en el verso 1, a los elegidos. En otras versiones que bien estuvimos aquí leyendo, hablaba de los expatriados, ¿se recuerdan? A los expatriados. Pero igual, es la misma idea, tratándose de personas elegidas, lo único que habían sido dispersas, pero tiene el mismo sentido. La Reina Valera en el verso 2, sí lo menciona. Dice a los elegidos. En este mismo verso 2 tenemos la teología de la presencia de Dios, que habla de la sabiduría, del conocimiento, de la omnisciencia de Dios. Y cuando hablamos de esa omnisciencia, estamos hablando del conocimiento supremo de Dios. Habla de que lo que sucede es conforme a sus planes, que han sido previamente examinados y están en el conocimiento de Dios. Unas versiones textuales claramente lo declaran de esta manera: según el previo conocimiento de Dios y Padre. Otras declaran de esta manera: según la previsión de Dios. Asimismo, el verso 3 nos habla de la teología de la regeneración, es decir, de un nuevo nacimiento, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y tengamos en cuenta que si esto no fuese así, hermano, en vano sería nuestra fe, correctamente. En vano sería nuestra esperanza, que es lo que realmente destaca como principal esta carta, que tengamos una esperanza viva. Si no fuese existido esa muerte y esa resurrección gloriosa, en vano sería nuestra fe y nuestra esperanza. Y quiero decir que esto es único de nuestro Señor y Salvador. Y lo afirma más adelante, impresionantemente, el verso 21 del mismo capítulo de esta carta, lo afirma nuevamente. Y lo que pretendo decirle es que no hay religión alguna ni Dios semejante que entregue o que haya entregado su vida y haya muerto y luego haya tomado nuevamente su vida para darnos vida. Dice textualmente: y mediante el cual creemos que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe, escuchen bien, mediten, para que nuestra fe y esperanza sean en el Señor. Los versos 4 y 5 más adelante también hablan de la teología de la herencia de una vida eterna reservada en los cielos y la preservación de nuestra salvación. Yo creo que eso es muy importante que nosotros lo sostengamos. Recientemente meditábamos en eso. Así que en el contexto de la gramática del Evangelio, el modo indicativo o el modo demostrativo del Señor, hace referencia a los hechos reales de su obra redentora. Y por ello oramos, ¿verdad? Y por ello cantamos alabanza y le rendimos adoración, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tú lo tienes que hacer de manera consciente. Y así lo exponemos. Dios primero se muestra en su esplendor y nos hace ver como resultado que somos partícipes de su obra. Y en ese mismo orden de idea está escrita toda la Biblia. Dios mostrándose a nuestras vidas y haciéndonos partícipes de su obra. Así que no es si primero tú tienes fe, haces algo u obedeces, tienes tal recompensa. No, hermanos, ese no es el orden.
Tenemos fe como resultado de una grandiosa y única obra de redención. Y saben que obedecemos como resultado de un plan eterno por el cual hemos sido alcanzados. Hermanos, la obediencia del creyente a Cristo es el único que es, de paso, nuestro único camino y la verdad y la vida con la cual tenemos una entrada en comunión y regocijo a nuestro Dios y Padre. Eso no nace de un esfuerzo legalista o por un simple o grandioso mérito humano, sino que es una respuesta real, lógica y necesaria a las verdades teológicas, a las verdades del conocimiento de Dios presentadas en la Escritura. El texto lo dice, hermano, en el verso que estamos viendo allí, el verso 2, dice mediante la obra santificadora del Espíritu. Dice para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. En consecuencia, los indicativos o los hechos demostrativos de la gracia, del amor eterno de Dios, preceden, son antes, son desde la eternidad. Es de un Dios eterno, son primeros. Parece que Él es el alfa, el omega. Preceden a los imperativos de los mandamientos, es antes que las exhortaciones, está antes que las instrucciones, está antes incluso que de las correcciones y la disciplina que necesariamente nosotros todos los aquí presentes tenemos que recibir del Señor. Porque si somos hijos amados, tenemos que ser disciplinados por el Señor. Porque Dios a quien ama y corrige. El verso 13, donde estamos hoy meditando, ese por tanto, Pedro comienza a enfatizar una serie de instrucciones y exhortaciones que buscaban era despertar la conciencia de esos llamados, de esos elegidos, para fijar, ¿qué buscaba fijar Pedro en ellos? La identidad de Dios y Padre en Cristo Jesús, esa identidad que ellos tenían que tener como hijos y que por su gracia divina habían recibido de paso. La palabra ceñir que viene de ese por tanto, la palabra ceñir se usa como un trasfondo cultural por la vestimenta de las túnicas largas de la antigüedad, las cuales deberían ser recogidas, deberían ser ceñidas como parte de tener una oportunidad para poder trabajar más adecuadamente, como tú lo puedes hacer hoy también. Tal vez sí se ceñían, tenían que ceñirse, recogerse los vestidos, también para tener mejor movilidad, incluso para tener mejor seguridad. Incluso se habla que se ceñían, se recogían los vestidos para poder correr, para poder estar dispuestos. En el contexto, esa palabra ceñir, en el contexto de la Pascua en Egipto, era mantenerse listos, recogidos. ¿Sabe por qué otra vez menciona la palabra recogidos? Porque la gente cuando iba a salir de Egipto tuvo que hacer los matundales, sus maletas, tuvo que recoger todo, tuvieron que estar preparados para salir. En esto, ¿verdad? Los israelitas debían estar listos para salir de Egipto. Y esta figura también representaba estar a la expectativa y en constante preparación para el cumplimiento de ¿qué? De lo que se le había prometido. No tengamos en ningún momento por tardanza las promesas de Dios.
prepararse, dispónganse. Ellos entonces, la iglesia primitiva, con escasos 65 años después de Cristo, que es cuando Pedro redacta esta carta por la inspiración del Espíritu Santo, dice las investigaciones que su escritor, por la excelencia gramatical que tiene la carta, pudo haber sido Silas, que era un escriba y también un varón lleno del Espíritu Santo. Para Pedro, el apóstol, ellos debían estar preparados y claros del cumplimiento de la promesa del Mesías. Tanto de los recientes, porque apenas me han pasado 65 años, hermano. 65 años no es nada para haber vivido históricamente que hacía 65 años había estado Cristo aquí en la tierra. Y también estaba preparándolos para el conocimiento de las promesas que se estaban haciendo para tiempo futuro. Por tanto, cuando dice ese verso allí, ceñid los lomos del entendimiento, esta metáfora bíblica habla, ¿verdad? Implica mantener los pensamientos recogidos, organizados, centrados y de manera alerta. Saben que a veces podemos estar muy dispersos con un montón de ideas, tenemos mucho conocimiento bíblico tal vez, bueno, se nos habla mucho, pero a veces nuestros pensamientos no están bien organizados, no están bien recogidos, están dispersos. Entramos en una apatía, una flojera espiritual. Y eso es lo que Pedro, cuando usa estas palabras, quería evitar. Una dispersión y ceguera espiritual. Porque a diferencia de los que no eran entendidos de estas cosas, los que no escuchaban, los que no recibían el mensaje, pues ellos realmente estaban ciegos, estaban solos. Y nuestro Señor Jesús en su momento también los llamó. El Señor Jesús también llamaba a las multitudes. Y cuando les llamaba, les hablaba. ¿Y saben para qué lo hacía? Para que por supuesto recibieran el mensaje. Recibieran el mensaje, pero muchos que no escuchaban el mensaje, no lo recibían. Entonces tú sabes cómo lo llamó luego nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas. Fueron ciegos, ellos por eso fueron ciegos y ensordecidos. No querían ni podían enfocarse en el pasado. Cuando Jesús les hablaba, ni siquiera ellos podían enfocarse de lo que le habían hablado los profetas en el tiempo pasado. Jesús les hablaba y Él estando allí presente en cuerpo y alma, ellos ni siquiera le podían entender, porque no le escuchaban, no recibían, no estaban alerta, no estaban prestando atención. Así que Jesús a veces le decía, si no puedes entender estas cosas ahorita, estás aquí, ¿cómo vas a poder estar preparado para entender y esperar lo por venir, lo futuro? El Señor, nuestro Dios eterno, mis hermanos, siempre ha dispuesto y dispuso en el pasado a hablarle de las promesas futuras a toda la humanidad. Para el apóstol Pedro, un creyente que no estuviera agarrado de la verdad, ceñido su entendimiento con la palabra de Dios, en este mismo sentido, que no estuviera preparado para la acción, era vulnerable a las distracciones, a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, escuchando ruidos, y se exponían a la pereza, hermano, una apatía. Cuando tú no escuchas la verdad de Dios, estás expuesto a estar divagando en tus pensamientos, informaciones van, informaciones vienen, y lo que está en pie es una apatía, una pereza espiritual ante las circunstancias y situaciones propias
de la época. Igual requerían tener de sobriedad. A diferencia de ceñir los lomos, que implicaba, y voy a pedir aquí está la palabra, qué bueno que está allí la palabra todavía. Porque a diferencia de ceñir los lomos, ser sobrio es vivir en el espíritu. Una persona sobrio es aquella, como si hemos sido nosotros llamados a no ser carnales, a vivir en el espíritu, llamados a ser espirituales, para que se enfocaran en mantener la lucidez, una lucidez mental y el juicio espiritual despierto. Hermano, nosotros no somos solamente de cuerpo, de carne aquí. Nosotros tenemos vida por un alma viva y un espíritu noble que está en plena reconstrucción, en plena santificación por nuestro Dios y Padre. Pero vamos a ponerlo de manera más sencilla lo que es ser sobrio. Esto es una actitud que tenemos que tener todo de serenidad. Ser sobrio es tener como que si tú estás controlado. Y para nosotros los cristianos aquí que conocemos de las Escrituras, es muy visible y que nosotros la conocemos como tener dominio propio, ¿sabes? Tener dominio propio, donde la mente no es gobernada por las situaciones, por las emociones o influencias externas engañosas. Yo tenía un jefe que en esos momentos, para ponerles un ejemplo, había situaciones críticas, como todos de pronto en el hogar tenemos situaciones a veces muy complicadas en el trabajo, pero esa persona mantenía una sobriedad, una quietud. Ese hombre era más tranquilo, se podía estar cayendo el mundo, un terremoto, pero el hombre sereno, con dominio propio. Significa que no debían estar tampoco ellos, al tener dominio propio, que no deberían estar intoxicados con las distracciones, con los valores o la cultura de este mundo. Ellos debían aprender a vivir con los pies puestos sobre la tierra. No solamente los pies puestos sobre la tierra, sino con una mirada a lo porvenir. No se tiene que siempre, una persona sobria tiene que ubicarse donde quiera que esté en tiempo y espacio, ¿verdad? Tiene que pensar, estar consciente de lo que está pasando y siempre extender una mirada hacia adelante. Una persona sobria, ¿verdad? Aún en las circunstancias está plenamente consciente de la realidad espiritual y ellos estaban en esa situación. Ellos necesitaban de sobriedad, ¿saben por qué? Porque ellos vivían un tiempo muy complicado, un tiempo de aflicción, siendo obligados a negar su fe. Hermano, y nosotros cuando leemos, podemos pensar que eso nada más les tocó a ellos en aquel entonces. Ser perseguidos, ser afligidos, ser señalados por ser y seguir una fe. Pero quiero decirte que tú tienes que estar apercibido, porque tú, siendo cristiano evangélico, tú vives una vida de seguir al Señor, de aprender del Señor, y mientras tanto va sucediendo que tú eres señalado por este mundo. Y no te sorprenda que puedas ser afligido porque realmente eres de otro parecer, o tu forma de pensar y de actuar y de hablar es diferente. Igual, en todas las épocas hemos sido señalados. Pero también pudiéramos dar un ejemplo más patente en estos días. ¿Qué tal si cuando tenemos un momento de aflicción somos señalados de esta manera? Si tú tienes la pérdida de un familiar, si se te acabó algo, si ya no tienes empleo,
¿De qué manera eres señalado? Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Para dónde vas a coger? De esa manera nosotros somos afligidos, somos vituperados, perseguidos, señalados. Pero gloria a Cristo que también sufrió esas aflicciones, déjenme decirlo. El varón de dolores, señalado y escupido, es nuestro mayor ejemplo. En consecuencia, y en respuesta de esto, mientras ceñir los lomos, recuerden, ceñir los lomos era una instrucción de preparación y acción. Ser sobrio es una instrucción de preservación mental y claridad espiritual. Tiene que ser sobrio. Tiene que tener una claridad espiritual de quién eres. Permitiendo que los de este camino, así le hablaba Pedro a los cristianos de la época, no perdieran la perspectiva frente a las inminentes promesas reveladas de su Mesías príncipe de paz, el que había venido, el que había muerto en esa cruz, pero que también había resucitado. Y luego en esta carta Pedro les estaba hablando de la segunda venida. ¿Y quiénes no esperan aquí esta promesa? Oh, el Espíritu Santo, y la iglesia dice, ¿cómo decimos? Señor, oh Señor, ven, Jesús. Y de allí la segunda enseñanza, la perseverancia de la esperanza. La perseverancia de la esperanza. No tiren piedra, no hagan lo que digan lo que digan. Tú tienes que perseverar en la esperanza. Tiene que ser viva. Y el llamado surge en respuesta a que el Evangelio, hermano, de recuerdo, el Evangelio que se nos ha sido predicado, las buenas noticias son un tesoro, y habían sido un tesoro para los profetas que habían escuchado estas grandes verdades. Incluso para los cristianos de la época que no habían alcanzado todavía a entender y comprender lo que se les estaba hablando. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues ellos murieron llenos de fe en quien había prometido en esto. ¿Sabes qué? Llenos de esa esperanza. Y nosotros, creo que lo decía mi hermano Pastor Eli Jesús, que es que como nosotros hoy tenemos la revelación completa, nosotros hoy podemos ver la película completa, se nos puede predicar, la podemos examinar en pantalla completa, y qué bueno que estemos apercibidos de estas cosas. Pero qué bueno que podamos escuchar, recibir el mensaje y poder entenderlo, poder comprenderlo. Ellos, al ser, y nosotros hoy, hermanos, al ser partícipe de esta revelación, nosotros los creyentes ahora, ¿qué debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Vigilantes, fieles, con una actitud que honre la magnitud de tal regalo que nosotros hemos recibido. Nosotros debemos vivir como aquello que hemos recibido estas grandes y buenas noticias y todas estas cosas excelentísimas como un gran tesoro, hermano, que hemos recibido, como un gran regalo, y lo debemos apreciar de tal manera, con mucho anhelo y con mucho gozo. Poner la esperanza completamente en la gracia. Creo que el texto también viene a hablar de esto. Poner la esperanza completamente. Fíjate cómo dice el texto. Vamos a ver el 13, el verso 13. Todavía estamos en el verso 13, hermano. Poner la esperanza completamente en la gracia.
que será traída en la manifestación de Jesucristo. Eso implicaba o implica para nosotros tener hoy una actitud de confianza total, ¿verdad, hermano? De clara perspectiva. Tenemos que tener conocimiento de estas cosas, hermano. Estas cosas son reales. Tenemos que tener claridad y sumo gozo, y eso es lo que es el gozo, estar claro, tener una visión muy correcta, futura, y tener, por supuesto, una dependencia absoluta de la intervención divina de Dios, de lo pasado, de lo presente y lo futuro, porque el Dios que ha prometido ha sido el mismo Dios ayer, hoy y siempre, hermano. De ello hay garantía, y creo que revisemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. De esto es lo que les estoy hablando, hermano. Hay garantía. Esto es lo que escribió el apóstol Pedro. Juan lo dice de esta manera. Capítulo 1 de Juan, verso 16. Porque de su plenitud, de la abundancia de nuestro Dios, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Ustedes saben lo que significa eso, hermano? Favor tras favor. Esto indica que por la plenitud de su poder se ha dispensado un torrente de gracia divina, de favor divino, de ayuda para nosotros, hermano. Esto es una lluvia de bendiciones que nosotros debemos comprender que hemos recibido de Cristo. Ahora medita lo que está, y nuevamente vamos al verso 13, el capítulo 1 de la carta de Pedro, cuando dice completamente, hermano, completamente, plenamente. Esta gracia es sobreabundante, la que recibiremos cuando Jesucristo sea manifestada. Es decir, imagínate, no te tienes que imaginar, tienes que comprender la gracia en el tiempo de gracia y de bendición y de favor que hoy nosotros vivimos, pero lo que va a estar por venir va a ser algo más gigantesco, mayor. Es una lluvia de favores y de bendiciones. Por eso es que cuando tú lees el Apocalipsis, de pronto se te paran los pelos, pero también te tienes que llenar de mucha alegría, porque eso es pura gracia sobre gracia lo que viene, hermano. Es verdad, Dios vino en justicia y viene en juicio luego, pero para ello va a derramar mucha gracia, muchas bendiciones. Sabe bien, gloria al Señor. Esta es la esperanza que nosotros tenemos en la gracia futura que Cristo traerá en su segunda venida, hermano. Eso nos debe llevar a nosotros a vivir, a pensar, a tener una actitud llena de plenitud, una esperanza viva de promesas grandes y preciosas que nos esperan, hermano. Y por lo que está sucediendo, por lo que estamos viendo, yo creo que eso está a las puertas. Avancemos al verso 14. Verso 14 dice, como hijos obedientes. Escúchate, hermano, escúchate esa declaración. Como hijos obedientes. El Señor declara que tú, si eres hijo, por lo tanto eres obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Eso debe quedar atrás. De la misma manera fue declarado por el apóstol. Cuando dice así de esa manera, esto es el resultado, hermanos, acuérdense que esto, ser obediente a nuestro Cristo, es el resultado de una obra única y extraordinaria del Señor. Hermanos, como hijos obedientes a los cuales nosotros hemos sido llamados,
esta declaración es de nuestro Dios y Padre. Y como nuestro Dios y Padre, que es de mucho y grande amor, así lo hizo, porque así lo declaró cuando tú confesaste a su Hijo como nuestro Salvador. ¿Qué se declaró en las Escrituras? Que ahora somos hijos de Dios. Y como buen Padre que está allí, es su magnificencia, santo. Yo hago una pregunta. ¿Quién de los aquí presentes como hijo no sigue todavía cometiendo algún tipo de agravio, algún tipo de imperfección? Porque te voy a decir que aún estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Estamos aquí en este cuerpo que todavía, carnal, cometemos muchos errores. Pero ¿sabes qué? Esos errores hoy día que hoy nosotros cometemos, ciertamente pecamos, esos errores ciertamente nos pesan. Y de ellos está escrito que debemos rendir cuenta. Pero tú sabes que la palabra nos invita a que no esperemos en aquel momento, sino que nosotros diariamente podemos venir a los pies, podemos tocar y podemos abrazar a nuestro Dios y Padre y ponernos a cuenta con Él. Decirle: papi, Dios, papá, sabes que me dijiste que hiciera esto y esto, pero no lo hice, Señor. Necesito que me ayudes. Así que como hijos obedientes que somos, debemos amar, venir rendidamente, apasionadamente a los pies de nuestro Señor. Con esta nueva identidad que tenemos nosotros como hijos, lo debemos hacer. Así que cuando hablamos de la obediencia, debemos entender que surge de entender quiénes somos ahora. Tú eres obediente porque entiendes quién eres ahora. Eres hijo de tu papá. Y como tú conoces a tu papá, cuando tú conoces y empiezas a hablar y amar a tu papá, te provoca obedecer a tu papá. ¿O no es así, hermano? ¿Y quieres ser como tu papá? Ahora buscamos, ciertamente, hermano, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, ahora buscamos agradar a aquel que también vino en obediencia a su Padre. Porque déjame decirte que Jesucristo, como Hijo de Dios, vino en cuerpo, como tú y yo estamos acá, y también fue afligido muchas veces. Pero ¿sabes qué hizo? Hizo gala de su obediencia. Y dice la palabra que se hizo obediente a nuestro Dios y Padre hasta la muerte. Dice las Escrituras que Él en este cuerpo, donde experimentó muchas emociones, sufrimientos, dolor, se hizo obediente. Dice la palabra que aprendió obediencia. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que aprender a ser obedientes? Es una disposición, es una actitud que nosotros tenemos que tener. Eso es que le digo que eso no es una cosa que a ti se te ocurrió, que tú puedes ser obediente por tu propia cuenta. No, es porque tienes una identidad. Alguien que te ha promovido a ser obediente. Porque en otros lados la Escritura llama a otras personas hijos de desobediencia. Hay una gran diferencia. Así que con esto, hermano, yo les quiero decir a ustedes que no estamos huérfanos. No estamos huérfanos. El regreso de Cristo nos lleva a entender
que nuestra conducta no debe conformarse a los deseos de nuestra antigua ignorancia, cuando no conocíamos estas grandes verdades. Significa que hoy hay lugar no hay lugar en nuestra vida para la impiedad, para la arrogancia, para el orgullo, para la falta de perdón. No hay lugar ahora en nuestras vidas. Eso cuando éramos ignorantes, que éramos orgullosos, éramos autosuficientes. Eso no vale, hermano. Eso es de ignorante. Pero avancemos al verso 15. Verso 15, capítulo 1 dice, y yo creo, dice, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para eso debemos entender que no estamos solos en este proceso de santidad. No estamos solos, es un proceso y es clave para perseverar en esta esperanza. Repito, entender que no estamos solos en el proceso de santidad es clave para perseverar en esta esperanza. Tú no eres santo por tu propia cuenta. Somos santos porque el Señor nos reservó como especial tesoro. El Señor nos apartó. Por eso es que somos llamados santos inicialmente. Ya, de hecho, tenemos una declaración de ser santos. Y eso que yo les hablaba, que intentamos que no estamos solos en este asunto, hermano, es porque desde el tiempo antiguo, una figura de afirmación de que el Señor habita en medio de su pueblo, ¿sabe cuál es? Me hizo el Señor meditar, es el tabernáculo. Vuelvo y repito, una figura de afirmación de que el Señor habita en medio de su pueblo, que el Señor hace morada en nosotros, es el tabernáculo. Éxodo 25, sabemos que Moisés está tomando nota diligentemente. Éxodo 25, 8, Moisés. Reina Valera 1960 lo leo y dice así: y harán un santuario para mí. Y dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Eso es una figura ejemplar que nosotros tenemos que tener, porque Dios estaba hablando de una manera clara, figurativamente pero clara. El tabernáculo se encontraba en medio del campamento donde estaban todas las tiendas de todas las tribus. Y por eso es que se dice que el tabernáculo habitaba en medio, la presencia del Señor era en medio de su pueblo. Pero así también lo declara la palabra en Apocalipsis. De hecho, hermano, antes de irnos para el Apocalipsis, nosotros tenemos que entender, estamos en eso, pero cuando nuestro Señor Jesús vino en cuerpo y habitó, y vino para acá, ¿qué hizo? Habitar en medio nuestro. Dice la Escritura, o hace entender, que el Señor entró en este tabernáculo, tabernaculizó aquí en la tierra, para estar en medio de nosotros. Pero ahora nosotros somos la iglesia, su tabernáculo. Este es el tabernáculo, todos nosotros aquí reunidos. El Señor está con nosotros, en medio de su pueblo. Tú estás en oración y el Señor está contigo. Por eso es que hay una declaración en Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 3. Y yo creo que una de las celebraciones de la Santa Cena del Señor, cuando hablábamos de las fiestas, decía que una de las fiestas que están por celebrarse en tiempo futuro son las fiestas de los tabernáculos. Porque estamos esperando la segunda venida del Señor, hermano. Eso es símbolo de la venida gloriosa del Señor. Dice Apocalipsis, y leo, vamos a ver aquí en pantalla. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Señor, pero he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
¿Sí podemos entender que no estamos solos en esto, hermano? Así que sépalo y entiéndalo de una vez, mi hermano. De una vez por todas debemos pensar que al acostarnos, ¿ya? Muy bien. Debemos pensar esto, ¿verdad, Vanessa? Al acostarnos, al levantarnos, todos los días, every day, 24/7, estamos siendo monitoreados, estamos siendo vistos por los ojos del Señor. Pero no solamente eso, hermano, hay algo más glorioso. Estamos siendo ayudados a ser santos, a ser obedientes. Eso es lo que te quiero decir, ¿verdad? Cuando somos ayudados a ser santos en todo momento, a vivir de una manera santa, una manera consagrada al Señor. Ya se están fijando los más muchachitos por aquí presentes, los más jóvenes. Esto no es solamente para los viejos, una vida de santidad, que te llamen santo. Sí, eres un hijo, eres santo, hijo de Dios. En Levítico 20:26, hermano, en Levítico 20:26 lo afirma y nos da entendimiento de que no somos autónomos, de que no somos autónomos y no estamos en esto, que somos propiedad de Dios. Y esto nos debe llevar a pensar que tenemos que ser libres de un individualismo que nosotros a veces queremos vivir, desligados, dispersos. No, yo no me voy a congregar. No, yo voy a vivir una vida como yo quiera. Como yo vaya viendo, vamos haciendo y vaya viniendo, así voy pensando y así voy haciendo. Yo creo que esta declaración de esta palabra nos libra de ese individualismo y nos impulsa a vivir cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Tiene que ser llena del señorío de Dios. Porque dice aquí, y los he apartado de los pueblos para que sean míos, de mi posesión, de mi posesión. Así que al reconocer que yo soy santo, al reconocer que yo soy el santo, sí, Yahweh, yo soy el que soy santo, cuando le reconocemos a Él y que hemos sido llamados a ser suyos, a ser de su posesión, de su pertenencia, tenemos que entender que tenemos a alguien a quien nos sujetamos, a quien le rendimos cuenta, a quien le debemos obediencia. ¿Ya entiende por qué viene la obediencia? ¿A quién le debemos obediencia? ¿A quién le debemos santidad? ¿Y a quién debemos rendir sacrificio vivo, no solo de labios que confiesan su nombre, sino entender que hemos sido reservados, hemos sido santos para una vida de santidad y obediencia a Cristo, como culto racional, reconociendo su gloria, reconociendo su majestad. Cuando tú reconoces la majestad, reconoces realmente que Cristo es Rey. Y somos sus seguidores. Amén. Pero ya para terminar, pues capítulo 1, verso 16, ya terminamos. Vamos a terminar. El apóstol Pedro en su carta así también lo declara. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Eso no viene jalado de los pelos, ni una idea que a mí se me ocurrió hoy pararme aquí al frente de ustedes para decirles que sean santos. Vamos a concluir con una administración de una alabanza, pero primero vamos a resumir y tengamos presente que, amén, hermano, vamos a tener presente que la santidad trae convicción de esperanza. Escucha bien, la santidad que hemos recibido de Dios trae convicción de esperanza.
Porque no se trata de seguir una lista de reglas rígidas. Tú no eres santo porque sigues unas reglas, sino por vivir el proceso de ser llamados a ser santos, de ser llamados, de ser afirmados y establecidos conforme al carácter santo de nuestro Dios. Nosotros somos santos porque somos hijos de un gran santo, el único que es y ha declarado de sí mismo ser santo, 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 que aborrece el pecado, hermano. Que aborrece todo tipo de injusticia, que aborrece todo tipo de impiedad. Ya Él vino en justicia. En un mundo tan contaminado y pecaminoso, ya Él vino en justicia. Para que